La palabra fructífera del Señor estará en Marcos capítulo 11 versículos del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hemos leído estos dos versículos, pero este pasaje continúa en el versículo 20, que igualmente lo explicaremos. Ahora bien, como toda palabra del Señor, este pasaje nos va a entregar grandes revelaciones que nos ayudarán en nuestro caminar como seguidores de Jesucristo. Nos ayudará a meditar en cómo está nuestra vida espiritual. Es notable saber que en esta parte del Evangelio de Marcos 11 comienza con la recta final del ministerio de Jesucristo, con la entrada triunfal en Jerusalén, donde los de afuera del templo lo reconocieron como el Salvador. Muchos de ellos lo habían oído hablar y recibieron la palabra, ya conocían su gracia cuando hablaba. Por eso cuando va a Jerusalén y cuando entra, muchos echaron sus mantos por el camino, cuando pasaba con el pollino montado en señal de sumisión a él. Otros cortaban ramas de árboles y la tendían en el camino, reconociendo su autoridad. Claro, todo esto tiene un gran significado espiritual que lo explicaremos en otras enseñanzas, cuando hablemos de esta entrada triunfal, pero como adelanto diremos que muchos de Jerusalén no lo conocían como debían. Dice Mateo capítulo 21 versículos del 8 al 11: Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iban detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. El Señor se hace llamar la vid verdadera, que representa el espíritu de verdad, simiente verdadera, que muchos que no estaban en las sinagogas, el lugar de reunión de lo que debía ser el pueblo de Dios, sino fuera de ellas, en el camino, en las calles, en las plazas, recibieron al Señor, recibieron la palabra. No así los religiosos de ese tiempo, como también los del Antiguo Testamento. Dice Jeremías capítulo 2 versículo 21: Te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Así que cuando se habla de vid se habla de lo verdadero, pero cuando se habla de higuera se habla de lo religioso, de apariencia. Vemos en la palabra de Dios, en la parábola de los árboles, el actuar de estos dos tipos de árbol. En Jueces capítulo 9 versículos del 12 al 13. Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles? Es interesante que mientras que la vid se interesó por la alegría de Dios y los hombres, la higuera solo se miraba a él mismo en su propia opinión. En otras palabras, un religioso. Es por eso por lo que cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron con hojas de higuera. Veamos en Génesis capítulo 3 versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis capítulo 3 versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios le dio pieles, simbolizando y profetizando el ser revestidos de Cristo, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es mejor la obediencia a la religiosidad, como dice Proverbios capítulo 27 versículo 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Es decir, si cuidas lo ritual o la forma de los cultos, comerás de su fruto. En otras palabras, recibirás gloria de los hombres. No así la vid, que se interesa por la obediencia, por honrar al Padre y temor del Señor. De esto habla Malaquías capítulo 1 versículos del 6 al 8. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dicho esto, después de que Jesús entró a Jerusalén y limpió el templo, vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Pero los religiosos se impresionaron del gozo de los niños espirituales. Dice Mateo capítulo 21, versículos del 15 al 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos que aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Está hablando de niños espirituales que habían creído en el Señor. Así entonces, después de haberle hecho esta introducción y sabiendo ya lo que representa la higuera, empezamos en el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Vemos que cuando Jesús salió de Betania tuvo hambre, y Betania era uno de los pocos lugares donde Jesucristo fue auténticamente recibido. Betania quiere decir la casa de aflicción, porque era un lugar designado para los enfermos y aquellos con enfermedades contagiosas. Asimismo, los mejores amigos de Jesús eran de Betania. Dice Juan capítulo 11 versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Continuando con la explicación, en el versículo 12 dice que tuvo hambre. Tener hambre es cuando necesitas del alimento, en este caso la espiritual, obedecer la palabra. Por eso Jesús iba y venía de Betania, donde siempre lo recibían. Y recibir no es otra cosa que aplicar a la vida. Dice Juan capítulo 4 versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús quería alimentarse de los que estuvieran haciendo la voluntad del Padre. Seguimos con nuestro texto principal en el versículo 13 de nuestro pasaje. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Reiteramos que la higuera se refiere a lo que es religiosidad. Y aquí lo vamos a confirmar en una visión al profeta Jeremías en Jeremías capítulo 24 versículos del 1 al 2. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y la diferencia reside en el periodo de maduración. Las brevas maduran antes, en el mes de junio o julio, mientras que los higos lo hacen entre agosto y septiembre. Las brevas son de mayor tamaño que los higos. Las brevas y los higos están compuestos por gran cantidad de agua e hidratos de carbono. Ahora bien, lo que Jesús buscaba era algo para comer, y aunque no era tiempo de higos, sí de brevas. Y si tiene brevas indica que después crecerá higos. Pero veamos detenidamente el pasaje. Primero dice que viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Aunque el Señor es supremo, igual se acerca al altivo. Dice Salmos capítulo 138 versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Así que se acercó esperando encontrar algo y no halló fruto, porque ese algo era fruto que buscaba para comer, y halló solo hojas. Y aquí viene la frase que desconcierta a los que no conocen este árbol, porque no era tiempo de higos, y es que la higuera tiene una característica muy particular. Antes de que aparezcan los higos maduros, el árbol produce unos pequeños brotes tempranos llamados brevas. No son higos, pero sí son una señal inequívoca de que hay vida en ese árbol. Es decir, si la higuera tiene hojas, debería tener al menos señales de brevas, como fruto. Las hojas no aparecen primero, sino las brevas. Luego vienen las hojas. Entonces, cuando Jesús ve una higuera llena de hojas, sin ningún brote, está viendo un árbol estéril, disfrazado de vida. El Señor no se equivoca, ve una apariencia que promete algo, pero que no es. La higuera no fue juzgada por lo que no tenía, sino por lo que aparentaba tener.
Porque el peligro no es estar seco y saberlo, el peligro es estar seco y pretender maquillar la sequedad de espiritualidad. En otras palabras, vivo por fuera pero desconectado por dentro. De hecho, el Señor dijo una parábola al respecto. Dice Lucas capítulo 13, versículos de 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. De ahí que mencionamos que la higuera representa la religión, actividad visible del mundo espiritual, apariencia. Por eso cuando Jesús se acerca no hay vida y no es casualidad que Jesús entra en el templo y lo confronta. El árbol era el mensaje antes del discurso. Cuando el texto dice no era tiempo de higos, no estaba excusando el árbol. Está señalando algo mucho más profundo. Los religiosos tenían la ley, tenían los profetas, tenían las promesas y tenían al Mesías frente a ellos, pero a pesar de todos los recursos no dio fruto. Y aquí viene la advertencia que atraviesa generaciones. Jesús no condenó a la higuera por no tener higos maduros, sino porque ni siquiera tenía señales de breva. Porque hay algo que Dios no tolera, y es la apariencia sin vida, hojas sin fruto, y actividad sin transformación, espiritualidad sin evidencia. Y en estos tiempos se ve en las congregaciones vidas llenas de hojas, rutinas religiosas, actividades constantes. Pero cuando Dios se acerca no encuentra ningún tipo de fruto, porque las hojas impresionan a la gente, pero el fruto revela quién gobierna por dentro. Porque el fruto que Dios espera no es externo, sino interno. Porque hay una hechura de parte de Él. De eso se trata la parábola del siervo inútil o del deber del siervo, en Lucas capítulo 17, versículo 10. La prioridad es dar de comer al Señor, que haga la obra por dentro, después nosotros cuando ha habido una transformación. De no ser así, se tendrán dones sin carácter, ministerios sin transformación. El fruto bueno es evidencia de una vida conectada al Señor. Dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. Dios no nos va a evaluar por cuánto hicimos para Él, sino por quién nos convertimos delante de Él. Porque al final las hojas se secan, las agendas se vacían, los escenarios pasan, pero el fruto permanece para siempre, como el amor. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, este pasaje continúa en Marcos capítulo 11, versículo 20. Pero hay una razón en la que todo conjuga, que entre medio está el pasaje de la purificación del templo, y esta purificación se produce porque había mucha religiosidad. Así que el Señor por la mañana les muestra la higuera sin fruto, y los lleva a donde está la higuera, los religiosos, y en el templo comenzó a echar fuera todo lo que no era santidad. Dice Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Así que Marcos nos muestra con esto de no encontrar fruto y la limpieza del templo, de la aparente religiosidad de estos pseudocreyentes, porque la higuera solo tenía abundancia de hojas, y no iba a dar fruto porque no tenía brevas, que es una forma a priori de saber que va a dar frutos, haciendo estos religiosos cultos que no agradan a Dios. Continuamos entonces en el texto de hoy, versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Como ven, al día siguiente los discípulos se dieron cuenta que la higuera se había secado desde las raíces, y reiterando, la higuera produce unos pequeños brotes tempranos llamados brevas. No son higos, pero sí son una señal evidente de que hay vida en ese árbol. Así que si no hubo brevas, entonces no tendrá higos.
Y lo que nos habla de la parte espiritual es que el comienzo de la vida cristiana o la de un creyente debe haber fruto digno de arrepentimiento, que implica apartarse del pecado tanto en los pensamientos como en las acciones. Los fariseos y los saduceos afirmaban haberse arrepentido de sus pecados, pero vivían como pecadores, negando todo el tiempo su propia culpa. Así que vemos que la higuera está referida a la apariencia y la vid a los frutos. El siguiente versículo literalmente lo dice. Dice Habacuc capítulo 3 versículos del 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Versículo 21 de nuestro texto principal. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Al parecer Pedro de alguna manera le estaba cobrando lo que Jesús había hecho. Le dijo: Señor, aquella higuera que le hablaste tiene este resultado. Y aunque no habló mal directamente de alguna persona, sino que de un árbol dentro de una parábola, sí se refería a estos religiosos, pero pareciera que Jesús responde algo diferente, pero no, se va a enfocar en lo sustancial. Versículo 22. Respondiendo Jesús, le dijo: Tened fe en Dios. Vemos en esta respuesta que al parecer no tiene ninguna relación con el milagro en sí, pero sí tiene mucho que ver porque el Señor va a hablar de tres elementos principales para producir fruto. Y el primero es la más importante, la fe, pero tiene que ser una fe que salva. Dice Santiago capítulo 2 versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta creo que está implícita. No, esa fe no salva, es una fe engañosa, algo que uno cree que tiene fe, pero eso no es fe. Dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Cuando uno dice que tiene fe es porque ha oído la palabra y ha creído de tal manera que va en pos de alcanzar aquello que oyó. Por ejemplo, para el pueblo de Israel la palabra era salir de Egipto para entrar en la tierra de Canaán. Pero no creyeron, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y la idea es que no nos pase eso. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La salvación es por fe, solo por fe, pero la fe produce obras. No es la salvación y mis obras, no, son las obras que produce la palabra. Son las obras que produce el creer. Entiéndase que en Cristo está la plenitud. Todos los dones están en Cristo. Cuando el Señor decía: el que me come, lo que está comiendo es vida eterna, lo que está comiendo es naturaleza divina, lo que está comiendo es al Hijo de Dios. Y comer es obedecer, hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, el Hijo de Dios se está formando en el que come. Pero si no comemos, solamente oigo, nos podemos hacer teólogos, saber mucha de Biblia, saber mucho de doctrinas y no comer y no tener fe. Y en la vida práctica no se ve a Cristo. La obediencia es esencial para dar fruto, para que Cristo se manifieste en nosotros y permanecer en ello, perseverar, mantenernos. Dice Juan capítulo 15 versículo del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, si tenemos fe en Dios de la manera que Dios lo dice, puede pasar lo que dice el Señor en el siguiente versículo de nuestro texto principal, versículo 23 del mensaje de hoy. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjese que no dice
a ese monte, dice a este monte. Es decir, cuando estás en la ciudad en Jerusalén, aunque situada en un monte, no se está refiriendo a un monte físico, sino espiritual, sino al Señor mismo. Dice Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre ellos collados, y correrán a él todas las naciones. Salmo 125, versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Veamos también Miqueas capítulo 4, versículos del 1 al 5. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Así que lo que está diciendo en este versículo 23 es que si deseas que el Señor venga sobre una persona o personas y que se quede en ellos, será hecho. Si hay fe genuina en Dios, si hay obediencia a su palabra, y esto está unido al versículo que sigue. Por eso dice el versículo 24: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese por tanto es porque se ha tenido una fe inquebrantable. Luego dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando hay obediencia hay una seguridad inmensa. Ahora, la oración, como ya lo explicamos en otros mensajes, tiene que ser esa oración bíblica, que las palabras son solo la forma, pero el fondo son los hechos de cómo aplicamos la palabra a nuestra vida. Cuando estamos más alineados a la palabra de Dios, serán más poderosas. Cuanto más consagrado y más maduro esté uno, será más eficaz la oración. Por eso dice Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. No solo Elías, en una oportunidad el rey Ezequías se enfermó de muerte, y el Señor, por medio del profeta Isaías, le dijo que moriría, pero Ezequías oró al Señor y le recordó que él había andado en sus mandatos, en su palabra, a lo que el Señor le dio 15 años más de vida. Dice Segunda de Reyes capítulo 20, versículos del 1 al 11. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo.
y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola le pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías se había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Vemos entonces que fue oída la oración de Ezequías, porque había andado en los caminos del Señor. Aunque vemos que dudó del profeta porque pidió una señal. Pero Isaías era un buen siervo del Señor. Vemos también que su clamor al Señor hizo que la sombra volviera 10 grados. Por eso, cuanto mayor es la consagración al Señor, la oración es más poderosa. De hecho, dice Isaías capítulo 1, versículos del 15 al 17. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended de hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Asimismo, la oración está amalgamada con la fe. Y un tercer elemento también importante, el perdón. Porque la fe es confiar en Dios como Padre, relación vertical. La oración es la comunicación de hijo a padre, y el perdón es la extensión de ese amor divino a los demás, relación horizontal. Un siglo que se retroalimenta, es decir, al perdonar a otros se recibe el perdón de Dios, fortaleciendo la fe y la comunicación filial con Él. Por eso dice el versículo 25 del pasaje de hoy: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El Señor entonces nos va dando pistas de cómo obtener fruto. Somos colaboradores, pero Él es el que da el crecimiento, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Mencionamos entonces la fe, la oración y ahora el perdón, porque cuando nos estamos comunicando con Él debemos perdonar si tuviéramos algo con alguien, para que Él nos perdone, porque el perdón es un proceso espiritual profundo. De hecho, cuando Pedro le preguntó al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo lo siguiente en Mateo capítulo 18, versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Perdonar es una siembra espiritual, no es de forma automática, como si bastara decir lo siento para que todo volviera a la normalidad. No es una fórmula mágica, sino como toda semilla necesita tiempo para germinar, y si cae en buena tierra dará el 100 por 1, porque se hará con una actitud de fe y obediencia. Y cada vez que respondas con ternuras, aunque seas tratado con frialdad, cada vez que haces lo correcto delante de Dios, aunque el otro no cambie, estás sembrando, estás confiando, estás dejando que Dios sea quien transforme el terreno. Versículo 26 y último. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que si hay alguien quien está teniendo impedimento de una vida enteramente consagrada a Dios sin frutos, que puede ser de naturaleza circunstancial o de interior personal, en su carácter o en algo insuperable, el Señor nos da la salida para tener una vida triunfante con mucho fruto. En estos 3 elementos, la fe, la oración y el perdón. Amén.